Bueno, ahora para el ejercicio número 13 se nos pide un programa que lea desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a cero e imprima la cantidad de números mayores a 150, número mayor, número menor, cantidad de números negativos y el promedio de los positivos. Entonces, podemos ver aquí el diagrama de flujo. En este programa vamos a hacer uso de tres funciones, la que sería main, verificar resultados y validar número. Así que pues empecemos viendo el diagrama de la función main. Se da inicio al programa, vemos cómo se imprime en pantalla el mensaje inicial que le explica al usuario qué es lo que va a hacer este programa. Luego se da un valor a todas las variables que necesitamos, que son número mayor, número menor, negativos, positivos, suma positivos y mayores 150. Luego, ahí sí se empieza con la estructura del ciclo for, en donde se declara la variable de control que es contador igual a cero. Luego vemos cómo viene el condicional que dice contador menor a 75, pues porque son 75 los números que vamos a leer y mientras eso se cumpla, se va a imprimir en pantalla. Primero, ingrese un número. Ese, pues lo que se ingrese por el teclado va a ser almacenado en la variable número y luego se va a hacer este proceso en donde número va a ser igual a lo que retorna la función validar número. Así que veamos el diagrama, la función validar número. Aquí vemos cómo esta tiene como parámetros número, que es el mismo que le enviamos. Ya luego viene también otra secuencia de ciclo, en donde tenemos la condición que si número es igual a cero, entonces lo que va a hacer es imprimir en pantalla. El número no puede ser cero, ingrese un número y va a leer lo que se entre por el teclado y almacenarlo en la variable número. Todo esto hasta que el usuario pues no ingrese el número cero. Cuando esto es así y no se cumple la condición, pues la función retorna número, que es lo que vamos a tener ahora almacenado en nuestra variable número de la función main. Y ya luego se llama la función verificar resultados, mandándole todos estos parámetros que vemos acá, como lo son número, número mayor, número menor, negativos, positivos, suma positivos y mayores a 150. Vemos que estos tienen el símbolo de ampersand, lo cual significa que tenemos que mandar las direcciones de memoria de dichas variables. Ahora veamos cómo funciona la función verificar resultados. Acá vemos cómo pues recibe todos estos parámetros que ya vimos, pero vemos cómo tienen el asterisco. El asterisco indica que hay que apuntar a lo que esté almacenado en esa dirección de memoria, porque son con esos datos con los que vamos a trabajar. Entonces aquí empezamos una serie de condicionales en donde nos dice que si número es mayor a 150, entonces los mayores a 150, el valor que hay en la dirección de memoria de mayores 150 se va a incrementar en 1. Si número es mayor número mayor al valor que hay en la dirección de memoria de mayor, entonces pues ahora dicho número pasa a estar en esa dirección de memoria de la variable mayor y así también con el número menor. Luego tenemos que si número es menor a cero, entonces se aumenta el valor en la dirección de memoria de los negativos. Y si número es mayor a cero, entonces se incrementa el contador de los positivos y se va sumando dicho número a la suma de los positivos. Ya aquí vemos cómo se da el incremento del ciclo for en donde se aumenta 1 a nuestra variable control que es contador y pues se va a repetir el ciclo hasta que se hayan ingresado los 75 números. Ya cuando la condición no se cumpla, pues nos va a imprimir en pantalla cantidad de números mayores a 150, número mayor, número menor, cantidad de números negativos, promedio de los números positivos y finaliza el programa. Aquí podemos ver un diseño de pantalla donde pues se muestran los 75 números y como en algún punto nos va a indicar que el número no puede ser cero. También lo podemos hacer con 15 números porque pues sabemos que 75 es muy grande, así que con ese lo vamos a probar. Aquí ya viendo el código podemos ver pues que
Se tiene que llamar primero que todo a la función estándar input-output. Ya luego tenemos la función verificar resultados, que como vemos recibe todos los parámetros que nos indicaba el diagrama de flujo, con sus asteriscos. Estos son los punteros de los que hablábamos para, pues como su nombre lo indica, apuntar al valor almacenado en las direcciones de memoria enviadas, que es lo que ya vamos a ver. Aquí están toda la serie de condicionales de la que ya hablamos, en donde se va incrementando, se cambia el valor de la dirección de memoria y así sucesivamente. Acá tenemos la función validar número, que esta sí es más simple, pues tiene como parámetro número y nos dice que va a haber un ciclo donde pregunta que si el número es igual a cero, pues va a seguir leyendo y leyendo el valor ingresado por el teclado hasta que este sea diferente de cero. Ya en la función main, pues tenemos como flotante suma positivos. Esto debido a que al final pues tenemos que hacer la división para el promedio. Entonces para que nos den en caso tal resultados eh, de punto flotante. Y pues enteros, de tipo entero, todas las variables que ya teníamos. Acá vemos como el número menor es igual a el entero máximo, esto para que pues, se tengan bien en cuenta quién va a ser el número menor. Ya luego vemos cómo se imprime en pantalla pues, el mensaje inicial y se inicia con el ciclo for en donde se ingrese un número, pues por medio de la función scanf se lee ese número y ya lo que vimos en el diagrama de flujo. Número va a ser igual a lo que retorne la función validar número y empezamos a llamar a la función verificar resultados enviándole las direcciones de memoria como nos lo solicitaba por medio de ampersand. Y ya por último vemos cómo se imprimen pues todos los resultados. Así que aquí podemos cambiarlo para que sean 15 números los que vayamos a leer. Entonces podemos poner a prueba el programa, donde ya nos pide ingresar números. Podemos ingresar 123, también negativos. Si ponemos el 0, pues entonces nos dice el número no puede ser 0, ingrese un número y seguimos hasta que se completen los 15. Entonces vemos que cantidad de números mayores a 153, número mayor es el 11.345, el menor es menos 56, la cantidad de números negativos son 6 y como vemos, pues lo que habíamos dicho del promedio, que puede ser decimal o punto flotante, y por eso necesitábamos suma positivos de tipo flotante. Esto sería todo, muchas gracias.